Buenos días para todos. En Hechos, en el capítulo 15, la Biblia relata que hay una discusión. Y la discusión dice que fue un poquito acalorada. Como en ese momento no había WhatsApp, no había Zoom, no había YouTube, no había teléfono, dice la Biblia que para contar su postura, los hermanos de la iglesia escribieron una carta y la enviaron a través de algunas personas. Dice el versículo 27 de Hechos 15, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les van a hacer saber lo mismo que les estamos diciendo en la carta. Y la Biblia relata que frente a esta discusión había dos posturas. Por un lado, fíjense lo que dice la Biblia acerca de las palabras de un grupo, uno de los grupos. Dice el versículo 10, hay palabras que son cargas innecesarias. Dice el versículo 19, esas palabras que decían eran palabras que inquietaban a la gente. Y dice el versículo 24, también que inquietaban a la gente y que además perturbaban a las personas. Esas son las palabras de uno de los grupos que relata Hechos capítulo 15. Por el otro lado hay otro grupo que nos relata la Biblia que también hablaba. Y fíjense cómo eran recibidas las palabras de este grupo. Versículo 31. Se regocijaron, fueron consolados. Versículo 32 dice, y Judas y Silas consolaron y confirmaron a las personas con abundancia de palabras. Entonces yo pensaba, ¿cómo son nuestras conversaciones? Por un lado teníamos a unas personas que intentaban imponer sus ideas y terminaban siendo cargas, terminaban siendo inquietantes sus palabras, terminaban siendo perturbadoras. Y por otro lado tenemos a los profetas Judas y Silas que llegaban con palabras que eran de consuelo, de ánimo, de regocijo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la postura que es correcta? Y lo contesta la Biblia en el versículo 28. Y la Biblia dice que las palabras de Judas y Silas eran las palabras que le parecían bien a Dios. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y sigue hablando. Las palabras de Dios nos animan, nos consuelan, nos reconfortan, nos confirman. Y las palabras de los hombres muchas veces, las palabras que nosotros decimos, inquietan, perturban, molestan, lastiman. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un grupo hablaba de lo que le interesaba y el otro grupo hablaba de lo que decía Dios. Hay una verdad que es inalterable, que se va a cumplir siempre, y es que de lo que hay en nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Si yo me paso todo el día hablando de fútbol, difícilmente me creas si te digo que me interesa el automovilismo. Si yo me paso todo el día hablando de plata, es muy probable que yo vea el dinero como un fin y no como un medio. Si yo te relato todos los días todos los problemas que tengo en mi vida, lo que quiero estar diciendo seguramente es que no estoy contento con la vida que estoy llevando. Mucho de nuestra vida se va a ver reflejado en nuestras conversaciones. Y yo te pregunto y me pregunto, y estaría bueno analizarnos, ¿cuáles son nuestras conversaciones? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Qué resultados están teniendo nuestras palabras? En nombre de Dios se levantaron un montón de personas, pero es muy fácil determinar si era Dios quien estaba atrás de ellos. Porque el Señor Jesús dijo, mis palabras son vida. Mis palabras son vida. Y lo que Dios dice, edifica. Y yo me pregunto, ¿lo que nosotros decimos, edifica o destruye? ¿Es lo que Dios dice o es lo que a nosotros nos parece? En Levítico dice que no tenemos que andar chismeando entre nuestro pueblo y lo pone en el mismo renglón que atentar contra la vida de otra persona. Lo que decimos es lo que Dios dice, que anima, consuela, reconforta, o es lo que nosotros a veces decimos, que inquietamos, cargamos, molestamos, burlamos.
de lo que hay en nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿qué palabras están saliendo de nuestra boca? Que sean las de Dios, porque esas son las que edifican. Un abrazo grande para todos.